¿Alguna vez han sentido que un lugar respira? No hablo de viento ni de ecos. Hablo de esa sensación densa que te recorre la piel cuando un sitio parece observarte. Así empezó todo. Aquella noche en la que, con mis compas, decidimos entrar al viejo hospital psiquiátrico de Puebla. Dicen que ahí adentro se escuchan gritos de doctores que ya no existen y pasos de enfermeras que nunca se fueron. Pero nosotros, tercos y confiados, queríamos pruebas, queríamos documentarlo todo, grabarlo minuto a minuto para el canal. Antes de seguir, si eres nuevo aquí, suscríbete a Millennium Planet, porque lo que estoy por contar no es una historia común. Y mientras escuchas, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque quiero saber si hay alguien allá afuera que ha sentido la mirada de esos lugares donde ya nadie debería estar. Ahora sí, volvamos a esa noche, al momento exacto en que todo comenzó. El hospital estaba a las afueras, sobre un camino de tierra que apenas se distinguía entre la maleza. Llegamos cuando el sol se estaba escondiendo tras los cerros y las ruinas se pintaban de un naranja sucio, como si el edificio todavía sangrara su historia. El portón oxidado tenía un cartel torcido que apenas se sostenía. Instituto Psiquiátrico San Agustín, fundado en 1962. Nadie del grupo dijo nada mientras forzábamos la entrada. Solo el sonido de la cadena rompiéndose se mezcló con los primeros zumbidos de los grillos. Adentro el aire estaba agrio, espeso. Había un olor rancio a humedad vieja, como de gabardina que nunca se secó. Luis sacó la linterna y apuntó hacia un pasillo cubierto de polvo. En las paredes crecían hongos que parecían manos que querían salir del concreto. Miguel, el más burlón del grupo, dijo que ahí seguro se habían hecho exorcismos o quién sabe qué chamba de locos, pero su risa sonó hueca. A cada paso, las hojas secas crujían como si el piso se quejara de nuestro peso. Siempre me gustó grabar, así que llevaba la cámara pequeña amarrada al pecho para tener una mirada constante. Desde ahí fui narrando todo. Los grafitis en los pasillos, las camas oxidadas, las rejas dobladas. Pero había una sensación distinta, algo que no cuadraba. No era solo el abandono, sino la forma en que el silencio pesaba. A veces sentía que el aire temblaba apenas, como si cada respiración estuviera siendo respondida. Pasando el área de urgencias encontramos una sala con camillas apiladas y un pizarrón roto. En la pared, alguien había escrito con letras torcidas: «No las mires a los ojos». Al principio pensamos que eran las típicas frases que dejan los curiosos, pero luego notamos que había otras más pequeñas escritas alrededor, casi como oraciones. Ella cura sin mirar, ella oye los nombres. Luis se encogió de hombros. Pero yo sentí un escalofrío correrme hasta la nuca. En ese momento, decidimos seguir el pasillo central, donde, según algunas historias, se encontraba la sala de tratamiento electroconvulsivo. Yo sabía un poco del tema, y tal vez eso fue lo que me empezó a inquietar más. En los años 60, los hospitales psiquiátricos mexicanos eran lugares donde la ciencia se confundía con la tortura. Aplicaban choques eléctricos para curar la epilepsia, la esquizofrenia o simplemente comportamientos rebeldes. Muchos pacientes no sobrevivían al procedimiento y los cuerpos eran enterrados en fosas sin nombre dentro del mismo terreno. Cuando lo dije en voz alta, todos callaron. El viento se metió por las ventanas rotas e hizo vibrar las lámparas viejas. Afuera, las ramas de los árboles raspaban los vidrios como uñas largas. Miguel sacó su celular para grabar y dijo riendo que si salía una enfermera bonita la invitaría a cenar.
La broma cayó mal. Sentí el estómago encogiéndose, como si algo invisible me advirtiera que no siguiera. A los pocos minutos llegamos a una puerta doble de madera con una placa oxidada. Sala de internamiento 1. Estaba trabada, pero entre los tres logramos abrirla con una barra que encontramos en el suelo. El chillido fue tan agudo que me dolieron los dientes. Dentro, las paredes estaban llenas de marcas. No eran grafitis, eran rasguños, líneas clavadas una sobre otra. En el piso, un trozo de tela blanca colgaba de una camilla partida en dos. Luis grabó de cerca y dijo que parecía parte de un uniforme. Yo no lo quise creer, pero en el borde podía verse claramente cosida una cruz roja apenas visible bajo el polvo. Seguimos caminando por esa sala, y fue ahí donde escuché por primera vez el susurro. No era una voz clara, sino un murmullo fragmentado, como el vapor que se fuga de una olla. Me quedé quieto, tratando de distinguir alguna palabra, y juraría que escuché mi nombre. No lo dije, solo miré a los otros. Luis pareció no oír nada, pero Miguel empezó a grabar en círculo, nervioso, como si buscara una explicación. Cuando revisé el metraje más tarde, la cámara registró algo que ninguno percibió en ese momento. Una sombra al fondo del pasillo, moviéndose contra la luz, justo cuando nadie pasaba por ahí. Decidimos tomar un descanso en el patio central. El edificio se veía como un cuerpo abierto, y las ventanas oscuras parecían ojos con legañas. Me invadió una sensación rara, una mezcla entre fascinación y miedo. Pensé en los que estuvieron ahí internados, en la soledad que debieron sentir atrapados entre esas paredes frías, tomando pastillas que les borraban la mente. Tal vez por eso siguen aquí, dije sin pensarlo. Luis me miró como si hubiera dicho una grosería, y Miguel encendió un cigarro en silencio. La noche se volvió más espesa y las linternas empezaban a fallar. Un zumbido leve, casi imperceptible, se escuchaba desde el interior del edificio. Era como si algo se estuviera encendiendo lentamente. Luis dijo que parecía venir del generador viejo al fondo, pero ninguno se atrevió a ir a revisar. En lugar de eso, apuntamos la cámara hacia los pasillos, y el sonido se detuvo en seco como si nos hubiera escuchado. Yo no creía en fantasmas, lo juro. Todo esto lo hacíamos por el canal, por curiosidad, por el morbo de lo prohibido. Pero esa noche algo cambió. Era más que un miedo infantil. Era la sensación de que habíamos cruzado una frontera invisible y que ahora el hospital nos tenía dentro, guardados en su memoria. Lo sentí en el pecho, pesado y húmedo, como una advertencia. Antes de que terminara la primera hora de grabación, encontramos la primera figura marcada en una pared. No era dibujo ni pintura, sino algo tallado con fuerza, una silueta delgada, con un vestido largo y sin rostro. El trazo era profundo y rugoso, hecho con objeto filoso. Arriba alguien había escrito una frase: «Ella sigue curando». Miguel soltó una carcajada nerviosa y dijo que seguro era alguna leyenda urbana barata. Pero mientras se reía, la cámara captó algo detrás de él, una línea de polvo flotando en el aire, girando como si el viento solo soplara sobre su cuerpo. Decidimos que esa sería la primera parte de la grabación. Solo queríamos una noche, una sola exploración, para no tentar demasiado a la suerte. Pero antes de salir, notamos algo extraño en la parte trasera del hospital. Un cuarto más moderno, sellado con tablones. Nadie sabía de su existencia. Parecía una ampliación posterior, sin nombre, sin registros. Luis dijo que volveríamos al día siguiente para abrirlo con más equipo, con cámaras de visión nocturna. Y todos estuvimos de acuerdo.
aunque algo en mi interior me rogaba que nunca regresáramos. Ahora, mientras les cuento esto, sigo teniendo la sensación de que algo me observa cuando edito el video. A veces, en los reflejos del monitor, creo ver un bulto blanco detrás de mí, quieto, esperando. Si quieren saber lo que encontramos cuando volvimos, asegúrense de suscribirse a Millennium Planet, porque la verdadera historia apenas empieza, y les juro que nada de esto fue actuado. Volvimos al hospital una semana después. No sé si fue por valentía o pura necedad, pero había algo que no nos dejaba en paz. Luis decía que el material grabado tenía que completarse, que de seguro el cuarto sellado guardaba algo increíble para el video. Miguel, en cambio, no hablaba mucho. Traía los ojos hundidos y un tic en la comisura de los labios. Desde la última visita, no había dormido bien. Según contaba, oía en sueños el sonido de las camas metálicas arrastrándose por el piso. Esa tarde el cielo estaba gris y el viento seco nos empujaba hacia la entrada. El portón seguía igual, con las mismas cadenas rotas que habíamos dejado. Algo raro. Los candados parecían más nuevos, como puestos hace poco. Miguel bromeó con que quizás el mismísimo guardia del lugar seguía trabajando desde el más allá. Nadie rió esta vez. Cada paso dentro del terreno levantaba polvaredas que sabían a óxido. El hospital, en silencio, parecía reconocer nuestras voces y devolverlas en forma de eco cansado. Llevábamos la cámara principal con una batería externa y 2 linternas grandes. Luis cargaba una grabadora de audio para capturar sonidos en baja frecuencia, convencido de que así podríamos registrar lo que el oído humano no alcanzaba. Yo llevaba los apuntes del recorrido anterior. En ellos había dibujado un mapa improvisado, con las zonas marcadas donde se escucharon los ruidos y donde encontramos la figura tallada de la enfermera. Esa figura todavía me hacía temblar las manos al recordarla. Empezamos el registro desde el pasillo principal, donde el aire olía a yeso molido y a algo más. Una mezcla entre agua estancada y dulzura podrida. El sonido de nuestros pasos se mezclaba con un zumbido que parecía venir desde el techo. Dije en voz alta la hora. Poco después de las 8 de la noche. Luis confirmó que el micrófono estaba grabando. Y Miguel enfocó hacia la entrada del pabellón 3. Nunca olvidaré cómo la linterna iluminó la pared justo en el momento en que vimos las palabras nuevas escritas con carbón. No deberían regresar. Nos miramos sin hablar. Nadie admitió haberlas escrito. Era obvio que no estaban ahí la semana pasada. Luis trató de reír, pero la voz se le quebró a la mitad. Seguimos caminando despacio, con la linterna barriendo los cuartos vacíos. En cada ventana rota entraba el viento, y producía un silbido que parecía un llanto ahogado. A veces creí escuchar una respiración que no era nuestra, una que seguía el ritmo de los pasos. Pasando las escaleras encontramos otra sala parcialmente derrumbada. Dentro había un escritorio volteado y varias carpetas médicas tiradas. Empezamos a leer algunas por curiosidad. La mayoría tenían fecha vieja, de 1960 y 1967. Muchos nombres estaban tachados, como si alguien no quisiera que quedaran registros. Entre los diagnósticos repetían palabras como epilepsia crónica, depresión catatónica y trastorno paranoide. Lo más inquietante fue una hoja suelta con anotaciones manuscritas que decía: paciente número 23, en observación. No responde al estímulo visual. Acepta órdenes de voz femenina sin presencia visible. Miguel se santiguó en silencio. Continuamos hacia un corredor más estrecho, lleno de azulejos desprendidos. Ahí el sonido se empezó a distorsionar en la grabadora. Luis detuvo el paso para revisarla.
En sus audífonos el ruido era como un coro, voces graves y agudas, repitiendo frases que no lográbamos entender. Al subir el volumen, se escuchó algo parecido a una melodía infantil. Era un canto arrastrado, sin palabras reconocibles, pero con ritmo. Se nos heló la sangre. No venía de los audífonos, venía del fondo del pasillo. Miguel quiso irse. Dijo que el aire se sentía diferente, más frío, como si nos hubieran cerrado la puerta del mundo afuera. Pero ya habían pasado pocos minutos, y Luis insistió en seguir hasta el final del corredor para no dejar huecos en el registro. Al avanzar, encontramos una placa partida con el texto grabado: Área de terapias experimentales. Yo sabía lo que significaba. En los 60, ese era el término elegante para los tratamientos más polémicos: lobotomías, electroshock y métodos de privación sensorial. Se contaba que algunos médicos del San Agustín probaron rituales de reeducación espiritual, combinando medicinas con rezos y símbolos religiosos. Había archivos olvidados donde se mencionaba la participación de enfermeras en esas sesiones, mujeres que actuaban como asistentes y que algunos pacientes decían tener la voz de ángeles. Pero nadie supo qué fue de ellas cuando el hospital cerró en el año 1971. Cuando llegamos al fondo del pasillo, la cámara empezó a parpadear. Miguel grababa en silencio. Su respiración se escuchaba acelerada. En ese punto, algo sucedió. Una voz femenina, baja, casi un canto, se filtró desde la habitación contigua. Era dulce y al mismo tiempo vacía, como si no tuviera garganta. Luis enfocó la linterna hacia el cuarto y vimos solo una silla metálica con correas en los brazos. La voz seguía. Sonaba como si viniera del tubo de ventilación. Yo acerqué el micrófono, moviéndolo despacio. No se escuchaba viento ni agua, solo ese canto. Cuando al fin logré distinguir palabras, me di cuenta de que no era español. Era un susurro extraño, rítmico, como una letanía. Luis dijo que grabemos unos minutos más y salgamos. Pero antes de que pudiéramos movernos, la linterna de Miguel se apagó sola. Oscuridad total. La respiración se hizo más fuerte, no de nosotros, sino alrededor. Detrás de la puerta se oyó un golpe, leve primero, luego más fuerte. Al encender de nuevo la luz, vimos que la silla estaba girada hacia nosotros. Nadie se había movido. Miguel empezó a rezar entre dientes y Luis, temblando, dijo que ya era suficiente. Salimos caminando rápido, sin hablar. Cada paso resonaba con eco doble, como si alguien caminara al mismo ritmo detrás. De vuelta en el patio central, decidimos revisar el audio. El canto seguía ahí, pero había algo más. Entre los minutos grabados, una voz nítida decía nuestros nombres. No apodos, no chistes. Nuestros nombres completos, uno por uno, pronunciados con calma femenina. Luis se quedó helado. Miguel tiró el micrófono al suelo y empezó a jurar que esto era una broma pesada. Pero no había forma de editarlo en el lugar, ni de añadir eso sin que alguno lo notara. Nos quedamos sentados un buen rato sin saber si seguir o no. Yo miré las ventanas del edificio y juraría que una sombra blanca se movía por el segundo piso. Pensé en las historias locales, en la gente que hablaba de una enfermera que nunca abandonó su trabajo, que seguía vigilando los pasillos para evitar que nadie más sufriera lo que ellos sufrieron. Tal vez esa era la voz que habíamos grabado. Tal vez ella simplemente seguía cumpliendo su turno. Antes de irnos, Luis dijo que teníamos que regresar una vez más. Insistió en que faltaba registrar el sótano, la zona más vieja del hospital. Yo no quería volver, pero algo en su tono sonaba diferente, como si estuviera convencido de que alguien lo había llamado por su nombre dentro de las sombras. Cuando nos alejamos esa noche,
Los ecos de nuestra conversación se mezclaban con el viento. Pero yo sé que no era viento, era el coro, el mismo canto que sigue hasta hoy cuando cierro los ojos y escucho los pasillos vacíos del San Agustín. Pasaron varios días antes de que nos decidiéramos a revisar de verdad las grabaciones. Luis llevó el material a su casa, pero cuando intentó transferir los archivos, el programa marcaba errores de lectura. Parecía como si cada vez que el video se acercaba al minuto donde habíamos escuchado el canto, el archivo se corrompía. Miguel juró que era una señal, que debíamos dejar todo como estaba, pero la curiosidad pudo más. Nos reunimos un viernes por la noche en mi casa para ver lo que quedara intacto. Pusimos la primera parte sin sonido, solo con la cámara apuntando a los pasillos. Todo era normal. El polvo suspendido, los reflejos de nuestras linternas, los ecos breves de nuestras voces. Pero cuando adelantamos al minuto en que escuchamos la canción, la pantalla mostró algo que ninguno de nosotros esperaba. En el fondo del pasillo, apenas visible entre el desenfoque, había una figura blanca, quietísima. Parecía una mujer con uniforme antiguo, pero lo que más nos heló fue que no tenía rostro, solo una superficie lisa como cera. Luis pausó el video de inmediato. Nadie dijo una palabra por varios segundos. El aire en la habitación se sintió tan pesado como dentro del hospital. Repetimos el fragmento una y otra vez, tratando de entender si era un reflejo, una sombra, o algo que se movía realmente. En una de las repeticiones, la figura inclinó ligeramente la cabeza hacia la cámara, como si supiera que la mirábamos. Miguel se levantó de golpe, tirando su vaso, y solo murmuró: «Eso no puede ser real». Yo no quería decirlo, pero juraría que al mover la cabeza su silueta se estiraba, como si su cuerpo estuviera hecho de humo denso. Luis copió el video en un disco aparte y propuso que regresáramos al hospital una última vez, solo para comprobar si la figura era un efecto óptico. No pude dormir esa noche pensando en sus palabras. Había algo profundamente incorrecto, no solo miedo, sino una especie de deuda, como si al ver esa imagen hubiéramos permitido que algo nos viera también. Mientras tanto, Miguel dejó de contestar mensajes. 2 días después, me dijo que había escuchado pasos en el techo de su casa y una voz femenina murmurando su segundo nombre mientras dormía. El siguiente sábado por la tarde, regresamos. Esta vez íbamos solo Luis y yo. Llevábamos la cámara principal, 2 lámparas nuevas y una grabadora de respaldo. Queríamos grabar todo desde el inicio, sin cortes. Entrar, pasar por los mismos pasillos y terminar frente a la sala donde habíamos oído la voz. La idea era registrar sin hablar demasiado. Llegamos poco antes de caer el sol. El hospital nos recibió igual de silencioso, pero con un olor distinto, algo más agrio, como carne vieja. Avanzamos por el pasillo principal mientras la cámara marcaba los minutos en la esquina inferior. Minuto 1. Silencio total. Minuto 2. Crujidos del piso. Minuto 3. Paso frente a la cruz roja cosida en el pedazo de tela. Minuto. Una corriente de aire atraviesa el pasillo aunque ninguna ventana esté abierta. Luis me murmuró que no dejara de grabar. Minuto 5. Escuchamos un golpe seco desde la sala lateral. Minuto 6. El sonido se repite, más fuerte. Nos detuvimos y apuntamos la lente hacia el origen del ruido. La linterna mostró una puerta semiabierta. Dentro apenas se veía el reflejo metálico de una camilla. Luis empujó la puerta y entonces algo se movió rápido detrás de la cortina. No era animal, no sonaba como pasos pequeños, sino como un roce largo contra el piso. La cámara giró bruscamente,
y captó una sombra que se deslizaba a lo lejos, blanca, difusa. Corrimos hacia el pasillo opuesto intentando verla de nuevo. Pero cuando llegamos, solo estaba el silencio y el eco del zumbido bajo, como de un generador encendiéndose. Minuto 7. La linterna empezó a parpadear. Luis revisó las baterías y estaban nuevas, recién cambiadas. Mientras la luz titilaba, la cámara captó un movimiento. Una figura al fondo, inmóvil, vestida de blanco, recargada contra la pared. No tenía rostro, pero esta vez estaba más cerca. La pantalla mostraba pequeñas líneas que interferían con la imagen, como si la lente no soportara su presencia. Luis quiso avanzar, pero algo en mí me ordenó no hacerlo. Sentí un hormigueo en los dientes, como si una corriente bajara por el aire. Y entonces escuchamos su voz por primera vez, fuera de las grabaciones. «¿Por qué vuelven?», dijo con tono suave pero hueco. Fue una voz humana, reconocible, pero sin dirección. Luis respondió sin pensarlo, casi tartamudeando. «Solo queremos saber quién eres». En ese instante las luces se apagaron. El silencio se hizo tan absoluto que podía oír mi propio pulso. Luego un sonido húmedo, como cuando alguien respira con la garganta cerrada, llenó el corredor. Esa respiración no venía de lejos, venía de al lado nuestro. Yo alcé la mano buscando la linterna y, al encenderla, el haz de luz dio directo en algo pálido. La enfermera estaba frente a nosotros, tan cerca que pude ver que su piel no era piel, sino una capa tersa, como porcelana helada. No tenía ojos ni boca, pero su forma era humana hasta lo absurdo. Luis intentó retroceder, pero ella dio un paso hacia adelante. No caminaba, se deslizaba, sin mover los pies. Su voz volvió a sonar más grave esta vez. «No los llamé». Dijo esas palabras y luego pareció inclinar la cabeza, observando la cámara que seguía grabando. Sin pensarlo, levanté la mano y apunté directamente hacia ella. En la pantalla se veía su silueta borrosa, pero detrás, en la esquina inferior, algo se movía. Nuestras propias sombras torcidas, como si estuvieran mirando desde otro ángulo. Entonces todo empezó a temblar. No el piso, sino la luz misma. El parpadeo se convirtió en pulsos, y cada pulso deformaba el rostro de la enfermera, borrándolo más, hasta quedar completamente blanco. Luis gritó que corriéramos. Salimos hacia el patio sin mirar atrás. Corrí sin entender si estaba en el video o en la realidad. A lo lejos, escuché a la enfermera decir algo más, casi con ternura. «Ya saben mi nombre». Pero ninguno de los dos recordaba haberlo escuchado antes. Cuando llegamos a la camioneta, el reloj marcaba las 3 de la mañana. No sé cómo pasaron las horas tan rápido. Revisamos la cámara. El metraje seguía ahí, minuto a minuto, exacto, pero sin sonido. Todo mudo, excepto en el último segundo. En ese fragmento, antes de que la pantalla se vuelva negra, una voz femenina susurra entre ruido estático. «Luis». Eso fue todo. Luis vomitó fuera del vehículo y me pidió que borrara los archivos. No lo hice. Algo en mí quería entenderlo. Quería saber qué buscaba decirnos. Porque si la cámara no miente, entonces lo que vimos aquella noche sigue grabado, esperando que alguien más lo mire y escuche su historia. Después de aquella noche, las cosas no volvieron a ser normales. Luis dejó de hablarme durante varios días, y Miguel desapareció completamente del grupo. Nadie sabía de él. Lo último que supe fue que su mamá encontró la cámara que le habíamos prestado tirada en su cuarto, con la batería agotada y la cinta fuera del casete. Luis me llamó una madrugada diciendo que había escuchado su nombre en la radio del coche, justo antes de que el estéreo se apagara solo.
Esa fue la señal. Teníamos que volver, aunque fuera para terminar con esa historia. Volvimos al hospital un domingo en la noche, bajo una lluvia fina que apenas tocaba el suelo antes de evaporarse. El aire se sentía más pesado, casi espeso, como si el terreno mismo respirara con esfuerzo. Llevábamos solo una lámpara grande, la cámara de Luis y una mochila con baterías y agua. No íbamos a grabar todo, solo lo necesario para demostrar que lo que habíamos visto no era un truco de luz. O al menos eso decíamos. En el fondo, los dos sabíamos que estábamos regresando por otra razón. Por respuestas. El portón ya no tenía cadenas. En su lugar alguien había colgado una cinta blanca manchada con tierra. Luis me miró con miedo y preguntó si recordaba haberla visto antes. Le dije que no, pero había algo familiar en la textura, como si fuera del mismo material que el uniforme que encontramos días atrás. Caminamos despacio hasta llegar al pasillo principal. El olor a humedad era ahora más fuerte, mezclado con algo dulce, casi como flores podridas. No había viento. Todo el hospital parecía estar conteniendo la respiración. Encendimos la cámara. En el minuto 1, la luz apenas iluminaba el suelo. La lluvia afuera hacía brillar el polvo suspendido. En el minuto 2, una sombra cruzó el pasillo al fondo. Luis la siguió con la lente, pero no había nada. En el minuto 3, el zumbido regresó. Ese mismo sonido subterráneo que parecía venir de los tubos metálicos en las paredes. Lo reconocí al instante. Era el mismo tono que el canto que habíamos escuchado la segunda vez, solo que ahora resonaba dentro del pecho, haciendo vibrar los huesos. Entramos al ala donde había una escalera descendente cubierta de escombros. Nadie lo admitió, pero ambos sabíamos que ese era el camino al sótano del hospital. Bajamos con cuidado, los escalones húmedos y resbalosos. Abajo el aire era más frío y olía a metales oxidados. En una esquina había pilas de camillas rotas, algunas cubiertas con sábanas amarillas que crujían como papel viejo. En las paredes, frases escritas en tinta negra se mezclaban con manchas de óxido. Ella nunca duerme. Viene cuando uno recuerda su voz. En el minuto 9 encontramos la sala que estábamos buscando. Una especie de quirófano improvisado, con lámparas de acero colgando del techo, y una camilla central cubierta por algo blanco. Luis caminó hasta el borde y retiró la tela. Debajo, el metal estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien la hubiera pulido recientemente. A un costado había un tablero con instrumentos quirúrgicos oxidados, bisturís, agujas, frascos. Algunos todavía tenían etiquetas. Tratamiento 20, paciente sin rostro. Me temblaron las manos. Luis se acercó al tablero y, entre polvo y moho, encontró una fotografía pegada. Mostraba a varias mujeres con uniforme blanco y gorros de enfermera. Todas sonreían, menos una, la del fondo. Su cara era una mancha borrosa. De repente alguien caminó arriba de nosotros. Los pasos eran lentos y pesados, como si estuvieran arrastrando algo. Luis apagó la linterna. Nos quedamos en silencio, escuchando. Los pasos dieron vuelta lentamente, descendiendo uno a uno por la escalera. No podía ver nada en la oscuridad, solo sentía el corazón empujando contra el pecho. Cuando el sonido cesó, la cámara captó un resplandor tenue viniendo del pasillo lateral. Una luz azulada que oscilaba, como una lámpara antigua. Luis quiso grabar, pero lo detuve. Era absurdo. Esa luz estaba encendida en un edificio sin electricidad desde hace décadas. Nos acercamos sin hablar. En el final del pasillo, la vimos. La enfermera vestía de blanco, con el uniforme manchado en el borde, sosteniendo una lámpara de aceite
que no tenía fuego visible. No tenía rostro. Pero su cabeza se giró hacia nosotros, suave, casi con curiosidad. La cámara empezó a parpadear y el aire se puso helado. Luis retrocedió, murmurando que todo era un mal sueño. Ella avanzó despacio, y su voz sonó otra vez, clara, casi compasiva. Por fin regresaron. Yo no sé de dónde saqué valor, pero pregunté quién era. La enfermera se detuvo frente a mí. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, un frío que dejaba sin respiración. «¿Quieres saber mi nombre?», dijo. Cada sílaba parecía vibrar dentro de mi oído, como si hablara directamente a mi cabeza. Yo asentí. Entonces ella alzó una mano delgada, huesuda, y la acercó al rostro inexistente. En ese instante la superficie blanca comenzó a agrietarse, dejando ver sombras detrás, contornos de algo que se movía. Y entonces lo dijo. Mi nombre completo, el de Luis y el de Miguel. Con cada nombre, el eco retumbó en las paredes como golpe de tambor. Luis gritó y la lámpara se apagó. Corrimos sin pensar por el pasillo, tropezando con las camillas, con los frascos, con todo. No miré atrás, pero podía oír la respiración de ella, calmada, constante. Siguiéndonos detrás. Subimos las escaleras a tientas y el aire estaba tan denso que cada inhalación dolía. Cuando por fin alcanzamos la puerta principal, el hospital volvió al silencio total. No había lluvia afuera, ni viento, ni ruidos. Solo la grabación, reproduciéndose sola en altavoz, repitiendo el último susurro. Ya saben mis nombres. Ahora los míos viven aquí. Luis dejó caer la cámara. En la pantalla rota se veía la imagen fija de la enfermera mirando al lente con una ligera inclinación de cabeza. Sin rostro, sin piel, pero mirando. Tomé la cámara por instinto y la apagué de golpe. Ya no nos dijimos nada. Salimos caminando sin volver la vista atrás. Cuando llegamos al auto, las luces interiores parpadeaban sin que pusiera las llaves. Luis se quedó inmóvil, con la mirada perdida, y solo repitió una frase. Ella me estaba esperando. Esa fue la última vez que hablé con él. A la mañana siguiente desapareció del mapa, y el hospital volvió a quedar solo, respirando, esperando al siguiente curioso que quiera ver lo que no debería. Han pasado meses desde aquella última noche. Pero el hospital no se ha ido de mi cabeza. Ni el olor ni los sonidos, ni siquiera el tono con que la enfermera pronunció mi nombre. Luis sigue desaparecido. Los vecinos dicen que lo vieron salir una madrugada rumbo a las afueras, que cargaba una cámara vieja y una lámpara. Nadie volvió a saber de él. La policía revisó el lugar y solo encontró el portón entreabierto, con las cadenas torcidas, como si alguien las hubiera roto con las manos. A veces abro la grabadora y escucho los fragmentos que recuperé. No hay voces claras, solo interferencia y murmullos que se cruzan. Pero entre ellos, casi imperceptible, se alcanza a oír una frase que suena exactamente igual cada vez. Sigue grabando. No sé si fue una coincidencia o si alguien la insertó después. Lo cierto es que cada vez que la reproduzco, las luces de mi casa parpadean una sola vez. Es como si el eco del hospital hubiera encontrado manera de volver a través del cableado, del sonido, del recuerdo. Intenté borrar todo. Los videos, las fotos, los archivos, pero siempre reaparecen. En una carpeta nueva, en otro dispositivo, con nombres distintos. La última vez que abrí uno, el video mostraba un cuarto que no reconocía al principio. Luego me di cuenta. Era el sótano del San Agustín, el lugar donde la vimos. En la esquina una sombra blanca pasa frente al lente, lenta. Luego, una voz femenina dice mi nombre completo otra vez, con el mismo tono de calma. Cerré la computadora de un golpe.
No pude volver a tocarla en días. He investigado por mi cuenta sobre lo que realmente pasó en ese hospital. Encontré artículos antiguos, recortes amarillentos, testimonios de familiares que hablaron de prácticas prohibidas. Algunos mencionan a una enfermera llamada Clara Domínguez, desaparecida en el año 1967. Según los informes, trabajaba en el área de terapias experimentales y fue acusada de continuar aplicando procedimientos después del cierre temporal del hospital. Nadie supo más de ella. Lo más perturbador es que uno de los archivos médicos que recuperé llevaba su firma al pie. Su letra decía: «No es locura si los muertos también hablan». Desde entonces, algo me acompaña. No la he visto, pero la siento. En el reflejo de la televisión apagada, en la vibración del teléfono cuando suena sin motivo. Lo peor es el silencio que la precede, esa pausa espesa que anuncia que está cerca. No importa si cambio de habitación, si apago todo, si intento quedarme en la oscuridad total, siempre se las arregla para hacerse presente. A veces despierto en la madrugada y noto que la grabadora está encendida, aunque la haya desenchufado, y en la pantalla parpadea un nombre nuevo cada vez. Anoche apareció el de Luis. No he contado esto a nadie más. A veces pienso en subir el material al canal, dejar que el público vea lo que grabamos, pero una parte de mí siente que sería como abrirle una puerta. Sin embargo, este video, este relato, es lo único que me queda. Tal vez alguien de ustedes logre entender lo que pasó en ese lugar. Tal vez alguien haya visto lo mismo. No quiero convencer a nadie, pero si están escuchando esto y sienten un ruido en el fondo, una voz lejana pronunciando su nombre, apaguen el video de inmediato. No intenten buscar la fuente. Ellos siempre encuentran el camino de regreso. Lo que más me atormenta es el último archivo que apareció en mi correo, sin dirección de origen. Era un video corto, apenas 30 segundos. En él se ve mi casa desde la esquina de la calle, como si alguien grabara escondido entre los árboles. La imagen vibra, se distorsiona, y justo antes de cortarse, aparece una mano huesuda que sostiene una lámpara azul. A veces me convenzo de que fue una broma, pero luego recuerdo lo que dijo aquella voz frente a mí. Ahora los míos viven aquí. No necesito pruebas para saber que lo cumplió. Desde entonces, cada noche sueño con los pasillos del hospital. Camino por ellos con la cámara encendida, aunque no la lleve conmigo. Escucho los pasos detrás, los mismos que resonaban aquella primera vez. Pero en los sueños, siempre llego a la misma puerta, la del quirófano. La abro, y en el interior no hay camillas ni bisturís, solo una fila de uniformes blancos colgando. Ninguno tiene rostro, todos me miran en silencio, y entre ellos, una figura que avanza despacio, extendiendo la mano como si quisiera darme algo. No puedo moverme. Antes de despertar siempre la escucho decir: «Tu turno». He pensado en volver, solo para asegurarme de que todo se quede allá, encerrado. Pero entonces recuerdo a Luis, a Miguel y al resto de las voces que todavía se oyen entre los archivos. Tal vez no haya nada que cerrar porque el lugar nunca se abrió del todo. La enfermera sin rostro sigue ahí, entre pasillos invisibles, cuidando a quienes la buscan. Tal vez eso quería desde el principio, que alguien contara su historia, que la mantuviera viva. Y ahora lo estoy haciendo. Si este video llega a ustedes, suscríbanse a Millennium Planet y cuéntenme en los comentarios si creen que las almas pueden seguir trabajando después de la muerte. No me crean si no quieren, pero si alguna noche escuchan su nombre entre el silencio, no respondan. Porque si responden, ella sabrá por dónde encontrarlos.